La lluvia caía a raudales sobre las ventanillas tintadas de la camioneta negra al entrar en el garaje subterráneo de Industrias Hawthorne. El zumbido sordo del motor se apagó cuando Diana Hart apagó el motor y respiró hondo. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el volante, más por costumbre que por nervios. Lo había hecho cientos de veces antes, protección de los ricos y poderosos. Pero algo en esta nueva misión la hacía sentir diferente. Diana salió al garaje en penumbra. Sus botas resonaban en el hormigón. Su postura era erguida, sus movimientos precisos, su traje elegante y discreto. Recorrió el espacio con la mirada por instinto, aunque ya lo había hecho 2 veces antes de que llegara su cliente. En el ascensor, una joven asistente con un iPad la recibió. «Señorita Hart, el señor Hawthorne le espera arriba con su hija», dijo. Diana asintió. Dirige el camino. En el piso 30, todo olía a recién pulido y a opulencia. Suelos de mármol, techos altos y paredes cubiertas de arte abstracto que probablemente costaba más que todo su apartamento. Mantenía un rostro neutral. En la oficina de la esquina, Richard Hawthorne se levantó de detrás de su escritorio. Cabello plateado, mandíbula afilada, ojos de acero pulido, un hombre que irradiaba control. «Señorita Hart», dijo, extendiendo la mano. «Me alegra que haya podido acompañarnos con tan poca antelación». «Agradezco la oportunidad, señor», Diana respondió con firmeza, con un apretón de manos firme y respetuoso. «Esta es mi hija, Madison». Diana se giró y vio a Madison Hawthorne apoyada contra la pared de cristal, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta suelta, una chaqueta de diseñador colgada del hombro y una expresión que denotaba que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Oh, Madison», dijo mirando a Diana despacio. «Ahora eres mi guardaespaldas». Diana se mantuvo firme. «Especialista en protección personal, ¿verdad?». Los labios de Madison se curvaron en una media sonrisa. «Entonces supongo que caminarás 3 pasos detrás de mí, con gafas de sol y un auricular». «Camino a tu lado, silenciosa, invisible y observándolo todo», respondió Diana, «pero si es necesario, no lo dudo». La diversión desapareció del rostro de Madison por un instante. No dijo nada y luego volvió a la ventana. Richard se aclaró la garganta. «Hemos recibido amenazas creíbles relacionadas con una protesta este fin de semana. Algunos grupos están atacando a la empresa, y mi hija tiende a ponerse en situaciones que llaman la atención. Porque alguien tiene que». «Madison», murmuró, «confío en que la mantendrás a salvo», continuó Richard, ignorando la interrupción. «Empezarás de inmediato. Esta noche asistirá a un panel universitario y quiero que la cubras con mi sombra». «Entendido». Cuando Diana salió de la habitación, Madison la siguió con pasos lentos y pausados. En el pasillo, Madison por fin volvió a hablar. «Sabes, he tenido como 6 guardaespaldas en los últimos 2 años. Nunca duran mucho». Diana no la miró. «No estoy aquí para impresionarte, Madison». «Bien», dijo ella con voz áspera y sarcástica, «porque estás haciendo un trabajo fantástico al no intentarlo». Subieron en el ascensor en silencio. Diana observaba el reflejo de Madison en la pared de espejos. Era hermosa, sin duda, pero había algo más, una inquietud, un calor oculto. Cuando llegaron al vestíbulo, Madison sacó su teléfono sin levantar la vista. «Hay un conductor afuera. Supongo que querrás el asiento delantero». «Yo iré detrás de ti», respondió Diana. «La visibilidad importa», dijo Madison encogiéndose de hombros y siguió caminando, claramente desinteresada en la conversación. Diana lo siguió, observando el vestíbulo con precisión, cada salida, cada rostro. En el coche, Diana estaba sentada detrás de Madison, mirando los retrovisores cada pocos segundos. El conductor los condujo a través del tráfico del centro, mientras Madison permanecía pegada a su teléfono, con los dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Solo una vez miró hacia atrás. «¿Estás callado?», dijo ella. «Estoy mirando», respondió Diana. Madison arqueó una ceja. «¿Por amenazas o solo por mí?». «Ambas»,
dijo Diana mirándose al espejo. Un destello pasó por los ojos de Madison. Sorpresa, intriga. No dijo nada más durante el resto del viaje. Cuando llegaron al evento universitario, la multitud ya se estaba congregando. Los manifestantes ondeaban pancartas en la entrada, aunque el personal de seguridad los mantuvo tras barreras. Cuando Madison salió del auto, Diana se movió con calma y control, un paso atrás y ligeramente hacia la izquierda, lo suficientemente cerca para reaccionar, pero lo suficientemente lejos para no acosarla. Madison miró de reojo. Así empieza solo otra noche, dijo Diana, pero en el fondo sabía que este no iba a ser un trabajo más. El auditorio universitario bullía de energía, estudiantes, profesores, prensa e invitados, todos compitiendo por espacio. Madison se movía con soltura entre la multitud, con su refinada sonrisa. Tras ella, Diana permanecía alerta, recorriendo la sala con la mirada en arcos lentos y calculados. El panel de la noche se centró en la política medioambiental, con Madison como la imagen de Industrias Hawthorne, supuestamente defensora de una reforma verde. Diana había leído las notas informativas. No estaba allí para discursos ni debates, estaba allí para anticipar el peligro antes de que azotara. Y esta noche, había demasiadas puertas, demasiadas miradas, demasiadas incógnitas. Madison se acercó para susurrarle algo a una compañera del panel. Su risa era alegre pero distante. Diana mantuvo la postura rígida, mientras su auricular le transmitía la voz baja de una frecuencia de seguridad. Entonces Madison fijó su mirada en la de Diana al otro lado de la sala y no apartó la mirada. Por un instante, el ruido de fondo se apagó. Era una mirada atrevida, no precisamente desafiante, sino curiosa. Diana no reaccionó, ni se inmutó, y Madison le sostuvo la mirada, incluso con una sonrisa en los labios. Luego volvió a mirar al escenario. Esa mirada permaneció con Diana durante la siguiente hora. Tras el panel, Diana se mantuvo cerca mientras Madison conversaba durante la recepción en el patio de la universidad. Faroles flotaban sobre un jardín bien cuidado, y una suave música zumbaba entre las conversaciones. Los estudiantes pidieron selfies, los profesores querían citas. Madison ofreció ambas cosas con una mezcla de encanto e impaciencia. Al acercarse al otro extremo del jardín, Diana se inclinó ligeramente. Deberíamos empezar a salir, punto. ¿Siempre tienes tantas ganas de irte de una fiesta?, preguntó Madison, bebiendo un vaso de agua con gas. Cuando hay una multitud y solo una salida. Sí, respondió Madison. Diana no se movió. En cambio, ladeó la cabeza para mirarla. Adivina, es militar, es policía, estoica a rajatabla y emocionalmente indisponible. Algo así, dijo Madison, eso pensé. Diana permaneció en silencio, la mirada de Madison permaneció inmóvil. No sonríes mucho, ¿verdad? No lo necesito, respondió Diana. Sí, dijo Madison, porque estás haciendo un trabajo fantástico al no intentarlo. Subieron al ascensor en silencio. Diana observó el reflejo de Madison en la pared de espejos. Ella era hermosa, claro, pero había algo más, una inquietud, un calor debajo de la superficie. Cuando llegaron al ático, Madison se apoyó en la puerta, con la mano en el picaporte, y luego miró hacia atrás. Buenas noches, Diana. Buenas noches, señorita Hawthorne. Por primera vez, Madison no la corrigió.
Simplemente desapareció tras la puerta, se suponía que sería una simple aparición. Madison había insistido en asistir a una manifestación por el clima en el centro. Como observadora, afirmó, aunque Diana sabía que no era así. Hawthorne Industries estaba bajo escrutinio, y la presencia de Madison era tanto una declaración como un riesgo. La multitud frente al ayuntamiento ya había superado las expectativas. A pesar del aumento de la presencia policial, el ambiente estaba cargado de tensión. Diana se movía como una sombra, a pocos metros de Madison mientras serpenteaban por el círculo exterior de la protesta. Madison llevaba vaqueros, chaqueta negra y gafas de sol, mimetizándose lo justo para no llamar la atención. Pero su presencia no era sutil. Para nadie que prestara suficiente atención, ¿estás segura de esto?, murmuró Diana en voz baja mientras el caos crecía a su alrededor. Sí, respondió Madison. A esta gente le importa. A mí también. ¿No llevas chaleco? No soy lo suficientemente importante como para que me disparen. La mandíbula de Diana se tensó. No bromees, dijo Madison. ¿Siempre tan tenso? Solo cuando presiento que algo va mal, respondió. Y sí que podía. Ocurrió rápido, una pelea cerca de una línea de policías montados. Luego lanzaron una bomba de humo, no gas lacrimógeno, solo lo suficiente para sembrar el caos. Alguien gritó que había un arma. La gente se abalanzó, Diana se movió instintivamente. Ve a la izquierda, gritó, agarrando la muñeca de Madison y arrastrándola por un callejón estrecho entre dos edificios gubernamentales. El humo inundó la calle tras ellas. Se oyeron pasos. Sonaron sirenas. En algún lugar, una botella de vidrio se hizo añicos. Se detuvieron solo al llegar a una puerta de servicio de esclusas. Diana observó la zona. Armas aún enfundadas, respirando con dificultad, Madison se apoyó en la pared, riendo sin aliento. Sí que sabes arruinar una buena protesta. Diana se volvió hacia ella. Está sangrando. Madison bajó la mirada, un rasguño en el antebrazo. Superficial, pero furioso. Leer. Ah, dijo ella sin darse cuenta. Diana sacó un pequeño botiquín del bolsillo interior de su chaqueta. Quieto, el callejón estaba oscuro, vacío, seguro para sus respiraciones ásperas y el lejano sonido de las sirenas. Diana limpió el raspón en silencio, con dedos precisos, un tacto sorprendentemente suave. Madison la observó. Eres buena en esto, dijo en voz baja, es un triaje básico. No, respondió Madison. Me refiero a esto, a proteger y tranquilizar a la gente. Tienes esa presencia. Diana no levantó la vista. No lo idealices. Demasiado tarde. Cuando Diana terminó, se puso de pie y finalmente miró a Madison a los ojos. Estaban cerca, demasiado cerca. La tensión era densa, eléctrica. Durante un largo instante, ninguna se movió. Entonces Madison susurró, no me asustas. Sabes que deberías. No quiero. Y antes de que Diana pudiera responder, Madison se inclinó. El roce no fue suave. Fue intenso, fruto de la adrenalina y la emoción de Cassie. Diana se quedó paralizada medio segundo, luego cedió, lo justo para sentir la suavidad de la boca de Madison, la forma en que su mano se cerraba instintivamente alrededor de la muñeca de Diana. Cuando se separaron, ambos sin aliento, Diana habló primero, esto no puede pasar. ¿Por qué no? Ya sabes por qué. Madison retrocedió, echándose el pelo detrás de la oreja. Pues finge, de rodillas sobre un pañuelo de papel. Eres bueno fingiendo, ¿no? Diana no dijo nada. Un zumbido llegó a su auricular. El equipo de seguridad informaba que la multitud se estaba dispersando. Situación bajo control, confirmó Diana con una breve respuesta. Su voz, repentinamente aguda, volvió a sonar. Vamos. Salieron por un estacionamiento lateral donde había un segundo coche de refuerzo.
El conductor no dijo nada mientras Diana le abría la puerta trasera a Madison. Dentro, volvió el silencio. Madison miraba por la ventana. Diana permanecía rígida a su lado, con los puños apretados sobre el regazo. Cuando llegaron al edificio Hawthorne, Madison no se movió para salir. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Diana no la miró. Fue un error, asintió Madison con los labios apretados. Luego, sin decir otra palabra, salió y entró sola al edificio. Diana la vio partir. Paul seguía corriendo, y no solo por el caos exterior. Estaba entrenada para el conflicto, pero nada en su carrera la había preparado para Madison Hawthorne. La mañana siguiente fue tranquila, demasiado tranquila. Madison se saltó su rutina habitual. No tenía entrevistas programadas ni llamadas con los equipos de relaciones públicas. Ni siquiera respondió a los mensajes de su padre. El roce del callejón se repetía en su mente, repitiendo cada latido, cada respiración. No esperaba que Diana le tocara la espalda, pero lo hizo, solo por un segundo. Fue suficiente. Y, sin embargo, nada. Diana no había llamado, no había aparecido, ni siquiera había enviado un mensaje breve. Madison casi esperaba que apareciera esa mañana, dispuesta a fingir que no había pasado nada. Pero no lo hizo. En cambio, un nuevo agente, alto, silencioso, desconocido, estaba en el vestíbulo del edificio, dando la clara impresión de que le daba igual si Madison vivía o moría. Madison sintió la diferencia. Como una corriente de aire frío a través de una ventana rota. Al mediodía, ya había tenido suficiente. Ella irrumpió en la oficina de su padre, pasando por alto a su asistente y sin llamar. ¿Dónde está ella?, preguntó. ¿Quién, Diana? Su mandíbula se tensó ligeramente. La han reasignado. ¿Reasignado? Madison se cruzó de brazos. Yo no lo pedí. Hice. Entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque no le pago para que satisfaga los caprichos rebeldes de mi hija. Los vieron juntos. Cámaras. La gente habla. Madison se quedó congelada. ¿Me has estado espiando? Se recostó en su silla. No, Madison. He estado protegiendo a esta familia y a la empresa. Eres libre de hacer lo que quieras en privado, pero no toleraré escándalos que afecten a los accionistas, así que la castigaste. La castigaste por tocarme, dijo ella, alzando la voz. Se pasó de la raya, dijo él simplemente, y actué en consecuencia. Madison lo miró fijamente durante un largo y profundo instante. No gritó ni lloró. Simplemente se dio la vuelta y salió. Diana, en cambio, no estaba lejos, pero el silencio era intencionado. Desde que la tocaron, había pedido tiempo libre, no oficialmente, solo el tiempo suficiente para que se calmara. Para que pudiera poner las cosas en orden. Había cometido un error profesional, un error humano. Diana no se arrepintió del contacto en sí, sino de lo que significó, de lo que despertó. Intentó seguir adelante, retomar su disciplinada rutina. Salía a correr por la mañana, entrenaba en el campo de tiro, apartaba la vista del teléfono. Pero al caer la noche, el recuerdo regresó, la forma en que Madison la había mirado, sin miedo, sin vacilación, la cruda honestidad de ese momento. Esa noche, la empresa ofreció una cena de gala para inversores. Madison tenía que estar allí, vestido. Diana, mientras tanto, estaba al otro lado de la ciudad, en un gimnasio vacío, golpeando un saco de boxeo con más furia de la necesaria. Cada golpe era un intento de olvidar, pero no olvidaba el sonido de la risa de Madison, la fragilidad en sus ojos cuando creía que nadie la veía, el sabor de su tacto. Al final de la noche, Madison subió sola a la azotea del ático. Se quitó los zapatos, se soltó el pelo y se sentó en el suelo del balcón, contemplando la ciudad. Allí, le susurró al viento, no fuiste un error. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró, sin esconderse de sí misma. Diana observó la pantalla en silencio,
con la mandíbula apretada y los brazos cruzados, mientras el director de seguridad de Industrias Hawthorne avanzaba rápidamente hasta el momento crítico, el callejón, el humo, el contacto. La empresa lo señaló durante la revisión posterior al evento. El director dijo, voz fría, neutral, el sistema de reconocimiento facial registró anomalías de proximidad. Entonces surgió esto. Diana ni siquiera parpadeó. Ya veo. Es una clara falta de conducta. Ella no estaba en peligro. No descuidé el protocolo. Arqueó una ceja. Tuviste contacto inapropiado con un cliente de alto perfil. Diana apretó la mandíbula. Fue breve. Fue suficiente. Llamaron a la puerta de la oficina. Se abrió sin esperar respuesta. Richard Hawthorne entró. La habitación se enfrió. Déjanos, le dijo al director. Diana permaneció inmóvil mientras el hombre salía. Richard cerró la puerta tras él y caminó lentamente hacia el escritorio. No se sentó. Tiene 25 años, empezó. Es brillante, apasionada y testaruda. ¿Sabes lo que he sacrificado para mantenerla a salvo? Diana no respondió. Confié en ti, continuó. Se suponía que estabas por encima de esto. Profesional, controlada, no lo planeé. Nadie lo planea nunca, dijo, con la voz más aguda. Pero deberías haberlo pensado mejor, no lo niego, dijo con firmeza. Pero nunca la puse en peligro. La salvé. Richard la miró fijamente un buen rato, luego metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre sencillo. Sus contratos quedan rescindidos. Con efecto inmediato. Las cláusulas de discreción siguen vigentes. Recibirá su indemnización al final del día. Diana tomó el sobre, con los ojos encendidos pero con expresión ilegible. Espero que encuentres paz en lo que sea que haya sido esto, añadió mientras se daba la vuelta. Diana se fue sin decir otra palabra. Madison no se enteró hasta bien entrada la noche. Acababa de salir de una reunión de estrategia, o mejor dicho, de un magnate de relaciones públicas, cuando el asistente de su padre la interceptó. Señorita Hawthorne, su padre quería informarle. La señorita Hart ya no está en la empresa. Madison parpadeó. ¿Qué quieres decir? No. Ya la habían dejado ir. ¿Por qué dudó el asistente? Dijo que lo entenderías. Madison no esperó. Entró furiosa en la oficina de su padre, con la mirada encendida. La despediste. Richard levantó la vista de su tableta. Madison, ¿la despediste por mi culpa? Porque ella cruzó la línea. No. Porque lo hice. Su padre dejó la tableta lentamente. Intento protegerte. Todo lo que haces se refleja en esta familia, en este negocio. Puede que pienses que eres intocable, pero no se trata de imagen. Ella espetó. La castigaste porque no puedes controlarme. La voz de Richard se endureció. Te manipuló. Madison rió con voz hueca y cortante. ¿De verdad crees que soy tan ingenua? Se puso de pie de repente, imponente. No se trata de sentimientos, Madison. Se trata de lo que es mejor para la empresa. No, dijo con voz temblorosa. Se trata de que tienes miedo de quién soy cuando no finjo ser tu hija perfecta, exhaló lentamente. No voy a discutir contigo. Claro que no. Nunca lo haces. Simplemente borras lo que no te gusta. Dio media vuelta y salió, ignorando sus llamadas. De vuelta en su apartamento, Madison caminaba como un huracán. Sentía una opresión en el pecho. Ni siquiera sabía dónde vivía Diana. Su número había sido desconectado del sistema interno. Revisó sus mensajes privados. Nada. Ni rastro de ella. Se sentó, derrotada, y entonces, como impulsada por el instinto, abrió su portátil. Encontró un archivo antiguo que Diana había compartido, un programa de entrenamiento con etiquetas de ubicación de hacía meses, un gimnasio tranquilo a las afueras de la ciudad,
Uno de los pocos lugares que Diana había mencionado de pasada. Madison no lo dudó. Diana permanecía de pie bajo las duras luces blancas del gimnasio vacío, con las manos envueltas en cinta adhesiva, golpeando el saco de boxeo con fuerza controlada. Su cuerpo se movía con memoria muscular. Su mente, no tanto, oyó el crujido de la puerta, se giró y se quedó paralizada. Madison estaba en el umbral, con el abrigo empapado por la lluvia y el pelo pegado a la frente. Se miraron fijamente desde el otro lado del espacio, sin palabras ni aliento. No es fácil encontrarte, dijo Madison. No deberías estar aquí. Madison entró. No vine a pedir permiso. Diana abrió los puños. ¿Qué quieres? Quiero dejar de fingir que no me importa. Se le quebró la voz. Quiero saber por qué no luchaste por nosotros. No existe ningún nosotros. No en ese mundo. Entonces dejemos ese mundo atrás. Diana negó con la cabeza. Madison, se acabaron los títulos, los guardias y las reglas. Solo nosotras. Silencio. Entonces Madison añadió, apenas audible, no te equivocaste. Yo tampoco. Diana apartó la mirada. Podrías perderlo todo. Entonces quizás valga la pena perder. El peso del momento se cernía entre ellos. Lentamente, Diana dio un paso adelante, un respiro, luego otro, hasta que volvieron a estar cerca y la distancia entre ellos desapareció. Madison no regresó a casa esa noche. Se alojó en un modesto motel a las afueras de la ciudad, lejos de las torres de cristal y las fiestas deslumbrantes. Se acurrucó bajo sábanas blancas y rígidas en una habitación que olía a limpiador con aroma a pino y a un arrepentimiento silencioso. Su teléfono vibró con llamadas sin contestar, la mayoría de su padre, algunas de colegas, una de un miembro de la junta directiva, pero las dejó sonar todas. Su mundo se había abierto y lo único que tenía sentido era el silencio. Afuera, llovía sin parar, de esa clase de lluvia que difuminaba los límites de los edificios y borraba las huellas de la acera. Madison estaba sentada en la cama con las rodillas pegadas al pecho, observando las gotas deslizarse por la ventana, cada una trazando un camino que se desvanecía antes de llegar al final. Lo había dejado todo, el ático, el apellido, la brillante mentira de la perfección. No sabía qué vendría después, solo que volver atrás no era una opción. Había sentido cada palabra que le dijo a Diana. Pero ahora, al pasar la tormenta de la confrontación, la duda la asaltaba, no sobre Diana, sino sobre sí misma. ¿Podría realmente alejarse de la vida en la que nació? ¿Sería valentía o insensatez? No lo sabía. Al otro lado de la ciudad, Diana estaba sentada sola en el estrecho sofá de su apartamento. No había desempacado desde que dejó el trabajo, no había tocado la bolsa de lona en el suelo ni el sobre que Richard le había dado. El apartamento estaba limpio, sencillo, casi vacío. Sin fotos personales, sin detalles, solo orden. La voz de Madison resonaba en su mente como una canción que no podía apagar. Tú no cometiste ningún error. Yo tampoco. Antes había sido tan fácil. Seguir las reglas. Cumplir con el deber. Mantenerse fuera de la vista y del alcance. Pero Madison nunca había sido fácil. No había andado de puntillas por los muros de Diana. Los atravesaba, riendo mientras se derrumbaban. Y Diana se lo había permitido. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, pasándose una mano por la cara. Esto no era lo que quería, pero era lo que tenía. Le había dicho a Madison la verdad, su relación no podía existir en el mundo del que venían. Pero ahora, tal vez ninguna de las dos pertenecía ya allí. Aún así, no la había llamado. No porque no quisiera, sino porque no sabía si Madison necesitaba tiempo o espacio, o ambos. Diana había visto lo que sucedía cuando la gente saltaba demasiado rápido, se sentía demasiado fuerte. No quería ser otra cicatriz en la colección de Madison. Pero el silencio era insoportable.
se levantó y cruzó la habitación hasta la ventana, apoyando la palma de la mano contra el cristal. La lluvia golpeaba suavemente contra ella, firme y suave. En algún lugar, allá afuera, Madison estaba sola, tal vez cuestionándolo todo, tal vez acurrucada y esperando. Diana susurró en la oscuridad, no te dejaré ir. Y lo decía en serio. A la mañana siguiente, Madison se paró frente al espejo del baño del motel. Tenía el pelo húmedo, el maquillaje minimalista y la expresión cruda. No parecía la chica de las revistas. No parecía la hija predilecta de Hawthorne. Parecía alguien que por fin había tomado una decisión. Con manos temblorosas, cogió su teléfono y abrió la aplicación de GPS. Escribió una sola palabra: corazón. La dirección del gimnasio apareció al instante, la misma del antiguo archivo de Diana. Los labios de Madison se separaron en un suspiro. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Recogió sus llaves, su abrigo y salió bajo la lluvia. El viaje duró más de 1 hora. Madison apenas se dio cuenta del tiempo. Sus dedos se apretaron contra el volante, con los nudillos blancos de tensión. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, suavizando los contornos de la ciudad hasta que todo fuera de su parabrisas parecía un recuerdo, no del todo real, no del todo desaparecido. El GPS emitió un suave pitido al girar hacia una calle lateral llena de talleres mecánicos, viejos almacenes y un pequeño edificio de ladrillo con las ventanas empañadas. No había ningún cartel en la entrada, solo una luz roja sobre la puerta. Defensa cardíaca y fitness. Madison aparcó al otro lado de la calle, apagó el motor y se quedó sentada en silencio. El pulso le latía con fuerza en los oídos. No tenía ningún plan, ningún discurso, ningún respaldo. Solo la verdad, cruda y sin pulir. La puerta del gimnasio crujió al abrirla. Hacía más calor del que esperaba. El aroma a colchonetas de goma y tiza flotaba en el aire. Un saco de boxeo se balanceaba lentamente en el centro de la pista. Y allí, con una camiseta negra sin mangas y pantalones de chándal desgastados, estaba Diana, el pelo recogido, los puños vendados y la respiración firme pero agitada. Se quedó paralizada al ver a Madison. Por un instante, el mundo se detuvo. No es fácil encontrarte, dijo Madison. No deberías estar aquí. Madison entró. No vine a pedir permiso. Diana abrió los puños. ¿Qué quieres? Quiero dejar de fingir que no me importa. Su voz se quebró. Quiero dejar de esperar a que me contactes. Quiero que sepas que lo dije en serio. Diana exhaló y se dio la vuelta, quitándose la cinta de las manos en silencio. Dejaste toda tu vida atrás por un toque. No, respondió Madison, acercándose. Me fui porque, para empezar, nunca fue mi vida. No sabes a lo que estás renunciando. Madison negó con la cabeza. Sé exactamente a qué estoy renunciando. La correa de mi padre, una jaula de cristal, un futuro ya escrito para mí. Dudó un momento y añadió, pero también sé lo que encontré contigo, y no pienso renunciar a eso. Diana tiró la cinta arrugada a la basura. ¿Crees que es así de simple? ¿Qué puedes elegirme y todo lo demás desaparece? No, susurró Madison. Sé que no es sencillo, pero eres lo único que se ha sentido real. El silencio se instaló nuevamente, más denso esta vez, cargado con todo lo no dicho. Diana finalmente la miró en voz baja. No sabes cuánto deseaba llamarte. Madison respiró hondo. ¿Y entonces por qué no lo hiciste? Porque pensé que te estaba protegiendo. Nunca pedí protección, dijo Madison. Te pedí a ti. Se acercó, rozando la mano de Diana. El contacto fue eléctrico, la conectó a tierra. Diana no se apartó. Yo también tengo miedo, admitió Diana. Pero estoy cansada de fingir que no quiero esto. La mano de Madison se cerró alrededor de la suya. Entonces no finjas más. Por un instante, permanecieron inmóviles, frente con frente,
con sus alientos mezclándose. Entonces, sin dudarlo, Diana la tocó. Esta vez, no fue frenético ni confuso. Fue un toque lleno de certeza, lento, profundo, el tipo de toque que respondía a todas las preguntas no formuladas. Madison se derritió en sus manos, agarrando la nuca de Diana, sintiendo finalmente que había vuelto a casa. Cuando se separaron, Diana apoyó su frente contra la de Madison. «Sabes que esto no será fácil», susurró. «No quiero nada fácil», respondió Madison. «Te deseo a ti». Más tarde esa noche, se sentaron juntos en un banco afuera del gimnasio. «No tienes que hacerlo. Preséntate. Eso es suficiente». Salieron a la luz del atardecer. La ciudad bullía a su alrededor, ajetreada y diferente. Pero allí, en ese pequeño rincón, algo había cambiado. Algo era suyo. «Recibí una carta de mi padre», dijo Madison casualmente, mientras se apoyaban contra la pared del edificio. Diana arqueó una ceja. «¿Y quiere conocernos? ¿Irás?» «Aún no lo he decidido». Madison respiró hondo. «No extraño ese mundo, pero sigue siendo mi padre. No le debes nada». «Lo sé», respondió Madison. «Pero quizá me deba algo. Un cierre, quizá». Diana extendió la mano y le tomó la suya. «Lo que sea que elijas, te tengo cubierta». Esa simple frase tenía más peso que cualquier cosa que el padre de Madison le hubiera dicho alguna vez. Más tarde esa semana, Madison se encontró con Richard en un tranquilo café del distrito financiero. Él ya estaba sentado cuando ella llegó con un traje a medida, tomando un café solo. «Te ves diferente», dijo mientras ella se sentaba. «Me siento diferente». La observó un momento. «Leí sobre su organización. Impresionante, aunque poco convencional». «Gracias», respondió Madison, en tono uniforme. «¿De verdad crees que este es el camino para ti?» «No lo creo». «Lo sé», dijo, asintió lentamente, como si intentara procesar a la persona que tenía frente a él, y a Diana. Madison sonrió. «No se irá a ningún lado», no respondió durante un buen rato. Luego, con un suspiro, dijo: «Fui duro. Injusto. Creí que te estaba protegiendo. Ahora me doy cuenta. Solo me estaba protegiendo a mí mismo». Madison se recostó. «Es la primera vez que dices algo sincero en mucho tiempo». Se separaron con un apretón de manos, que no fue una reconciliación, sino algo cercano a la paz. De vuelta en la oficina, Diana estaba terminando unos trámites cuando Madison regresó. Entró y cerró la puerta tras ella. «¿Cómo estuvo?», preguntó Diana sin levantar la vista. «Menos dramático de lo que esperaba». «Todavía no le gustas». Diana sonrió con suficiencia. «Ya me he acostumbrado». Madison se acercó y la rodeó con los brazos desde atrás, apoyando la barbilla en el hombro de Diana. «Ahora me respeta». «Ya basta». Diana se giró para mirarla, acercándola más. «¿Cómo te sientes?» «Libre», susurró Madison. Y lo decía en serio. Ese fin de semana, las dos estaban en la azotea de su edificio, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas lejanas. Diana sostenía 2 tazas de té y le pasaba una a Madison. El viento era fresco y traía el olor a lluvia de una tormenta que aún no había llegado. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Diana. «El trabajo, el uniforme, la misión». «A veces», admitió Madison. «Pero no las mentiras, ni la presión de ser alguien que no soy». Diana asintió. «Solía pensar que no estaba hecha para nada más allá de las sombras. Que solo valía en silencio». «Te equivocaste», dijo Madison con dulzura. «Eres mucho más». Se quedaron allí, tranquilos y contentos. Entonces Diana dijo: «¿Alguna vez pensaste en lo que sigue?» Madison miró hacia nosotros. «¿Para nosotros?» Diana asintió. Madison sonrió con un brillo en los ojos. «Todavía no».
Sigo disfrutando del presente. Chocaron sus jarras, abajo. El letrero sobre la puerta captaba el último rayo de sol. Hart y Hawthorne. Ya no se trataba de un legado, se trataba de una decisión. Se trataba de dos mujeres que se habían enfrentado a un mundo que intentó moldearlas para ser otras personas, y se negaron. Se habían elegido la una a la otra, y eso hizo que todo,